En el Imperio Romano, los comerciantes empleaban dos tipos de registros contables, el adversaria o ephemeres, una especie de libro borrador de las actividades comerciales en forma cronológica, libro que en la Edad Media recibiría el nombre de Rincordance, y el Codex Ottavieli Accepti et Spensi, un libro de caja, en el cual se registraban periódicamente los resúmenes del borrador, ephemeres. Este registro consta de un juego de 2 páginas para cada ratio, es decir, razón o cuenta, de modo tal que una página se destinaba a registrar las operaciones accepti, ingresos o débitos, y la otra para las operaciones expensi, egresos o créditos. Luego de esto surgió el breviarium, una especie de balance y estado presupuestario. El objetivo de la contabilidad en Roma era similar al de periodos anteriores, medir el grado de eficacia de los responsables de la administración de los bienes y propiedades, privadas o públicas, a través de registros exactos y minuciosos. Contaban con varios tipos de registros contables. Commentarius. Adversaria. Codex. Rationarium. Calendarium. Tabieli rationum. La contabilidad china no tiene una historia muy amplia debido a que tuvieron un manejo principal casi único, según Feng, 1933. Los registros indican que hace 6.000 años China era alfabetizada numéricamente. Cálculos, memorandos y registros que se encontraron grabados en madera nos dan un indicio del origen de la contabilidad china, un sistema de registro que se centraba en la dirección gubernamental. La dinastía Zhou en 771 a.C. alcanzó a consolidar este sistema como el más avanzado del mundo. Se usaba un primitivo sistema de partida doble. Esto llevó a experimentar una sofisticable técnica contable ya que tenían el papel moneda como método de intercambio para los bienes y servicios. Empezando con el primer sistema que se conformaba de ingresos, superávit más gastos. El superávit significa la cantidad en la que los ingresos superan a los gastos. Sistema que luego pasó a ingresos, gastos, propiedad. Contabilidad en la cultura inca. La contabilidad era en manos de los expertos en el manejo de los quipus, quienes eran los encargados de llevar la contabilidad en el imperio incaico. Estos expertos eran conocidos como quipu camayuk, y solo los funcionarios estatales tenían conocimiento sobre el uso de los quipus. Los quipus eran una especie de registros hechos de ramales y nudos de diferentes colores que contenían información sobre historias, leyes, ceremonias y cuentas de negocios. Los quipu camayukuna eran apoyados por los cuica camayukuna, quienes ordenaban los almacenes o tambos. Los cronistas hablaron detenidamente sobre los quipus, y emplearon la información proporcionada por los quipu camayukuna. En general, los quipus fueron una herramienta muy importante para la contabilidad y el registro de información en el imperio incaico. Se destacó por su arte, escultura, arquitectura, cerámica, literatura, y por un importante legado filosófico, con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus aportes ejercieron influencia sobre el Imperio Romano y, posteriormente, sobre los artistas del Renacimiento. Como progresó la civilización griega. La geografía de Grecia influyó de manera significativa en el desarrollo de la civilización griega. Sus habitantes tenían acceso al mar que, con su abundante agua y sus islas, resultó una importante fuente de riqueza. Estas características del terreno forzaron a los antiguos griegos a colonizar varias islas vecinas, donde pudieron cultivar tierras, y se convirtieron en hábiles marineros y comerciantes con el cual se empezó la base de su sistema contable. Formación de la contabilidad en la antigua Grecia. Grecia, al ser una de las sociedades más innovadoras de su época, cuyas influencias están aún en la actualidad, se vio en la tarea de crear un sistema contable y organizativo para manejarse a sí misma. Creció tanto de forma gubernamental y de forma comercial que tuvo que crear dicho sistema. Los negocios cambiaron un poco de cómo venían siendo. Se formaron las sociedades esclavistas y todo lo que esto acarreaba. Sin embargo,
Aún así el poder se concentraba en la tenencia de tierra y por ende la capacidad de explotarla. En aquella época las personas con alto poder por lo general tenían esclavos que hacían el trabajo pesado, evitaban que sus dueños tuvieran que hacerlo y por lo tanto verse inferiores. ¿Cómo se manejaba la contabilidad a nivel privado? Se desarrolló en búsqueda de llevar un control de las transacciones, y por lo tanto poder poner el ojo sobre cómo van los inventarios y el dinero. De esta contabilidad no existen muchos registros, ya que esta era hecha en elementos que no eran tan aptos. Aún así se conservan algunos registros, y gracias a ellos se ha podido decir cómo era la contabilidad privada en Grecia. Eso sí se puede deducir por los muchos textos de fundamentos de contabilidad que la contabilidad de esa época era diferente a la de ahora, empezando porque la de esa época no tenía partida doble. De esto se puede concluir que desde la antigua Grecia se ha desarrollado un sistema contable para sus organizaciones ya que éstas lo necesitaban. ¿Cómo se manejaba la contabilidad a nivel público o gubernamental? A nivel público o gubernamental, en el marco de democracia y transparencia de la antigua Grecia se formó también un sistema contable pero a nivel gubernamental. Este último lo que buscaba era mostrar cómo iba el presupuesto de todo. La contabilidad gubernamental, así como la de hoy, tomó muchas bases de la contabilidad del sector privado ya que éste conocía la contabilidad y tenía fuertes lazos con el gobierno. Como siempre entre los gobiernos y las grandes empresas, la contabilidad del gobierno era escrita en papiro o en tablillas de cera, y esto generó que no quedaran muchas memorias de la contabilidad de la época.